Mi nombre es Angélica Delgado, yo soy R2 de Cirugía General en la Universidad del Valle. Mi tutor es el doctor José Luis Castillo, cirujano general y cirujano pediátrico de la Universidad del Valle, profesor del Departamento de Cirugía. Y pues vamos a continuar con estas charlas de actualización virtual en cirugía pediátrica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de trauma en tórax en la edad pediátrica. Nosotros tenemos en el Departamento de Cirugía algunos protocolos que les queremos compartir de trauma de tórax en pacientes mayores de 14 años que queremos extrapolar a la población pediátrica, teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación colombiana ya han cambiado eh, algunos protocolos y pues los cirujanos pediatras también van a empezar a ver pacientes menores de 18 años. Entonces es importante esto porque el trauma es un problema de salud pública en países tanto industrializados como en desarrollo y lo que queremos hacer es realizar una revisión de la literatura que permita evaluar las pautas actuales para el abordaje inicial del trauma de tórax en cirugía pediátrica. Y vamos a hablar algo primero de la epidemiología. Entonces, en Cali, hablando, por ejemplo, del trauma de tórax y del corazón, una de cada 5 muertes es por lesión de corazón, solamente superada por el trauma craneoencefálico, hablando pues específicamente de todo el trauma que recibimos en nuestra ciudad. Hay diferentes rankings de varios lugares donde uno puede sacar pues como listado de las ciudades más violentas del mundo y siempre Cali está dentro de las 50 ciudades más violentas lastimosamente. De acuerdo con estas estadísticas pues hemos disminuido un poco la cantidad de homicidios, siendo que en el 2019 estaba pues de número 31, en este momento a 2020 pues la podemos encontrar entre 26 y 23 dentro de las primeras ciudades más violentas del mundo, hablando de una tasa de homicidios de más o menos unos 49, 47, 48 por 100.000 habitantes. Entonces, cabe recordar que hay muchísima de la población traumatizada, en especial por muerte violenta y por trauma violento, que es menor de 18 años. Entonces, la incidencia del trauma es bastante frecuente en nuestro ámbito y el trauma es una de las causas más importantes de muertes en niños mayores de 1 año. Y si eliminamos pues también como las enfermedades infecciosas. Entonces, además de eso, es una causa muy importante de discapacidad, por lo cual tenemos que tener en cuenta cómo son los protocolos en los que vamos a actuar en nuestro departamento de emergencias. Entre el 60 y el 85% de los pacientes con trauma de tórax pues van a tener lesiones asociadas en el sistema nervioso central o en el sistema musculoesquelético y en el abdomen también. Entonces tenemos que recordar que el trauma de tórax responde aproximadamente a entre un 25 y un 50% de todas las muertes asociadas por trauma en Estados Unidos. Y pues en los adultos y en pacientes adolescentes, la mayoría de las lesiones torácicas se van a manejar de manera conservadora, lo cual también hemos visto que ocurre en los niños, pues menos del 10% de los traumatismos cerrados y menos del 30% de los traumatismos abiertos van a requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico. La mortalidad en la edad pediátrica en el trauma de tórax es de 5%. Cuando lo vemos que se ha asociado a otras lesiones es de 40% y cuando está asociado a fracturas costales la mortalidad empieza a aumentar a un 42%. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que la caja torácica, el compliance de la caja torácica es muchísimo mayor en los niños y adicionalmente pues tienen unas costillas mucho más flexibles, entonces cuando vemos que hay trauma de tórax con fracturas costales es porque nos está hablando de que el impacto fue tan grave que pues, el mecanismo de trauma probablemente fue bastante fuerte y probablemente hay lesiones asociadas bastante importantes. Si tenemos asociado esas fracturas costales, trauma craneoencefálico, pues vamos a ver que la mortalidad puede aumentar hasta un 71%. Uno de los estudios que muestro ahí abajo, pues realizó
una recopilación de los datos en el 2015 del National Trauma Data Bank, que es uno de los datos, de los bases de datos más importantes de Estados Unidos, y vieron que 143.900 niños lesionados en este periodo, 12.7, es decir, 18.406 pacientes tenían trauma de tórax y la mortalidad en ese trauma de tórax fue 1.425 pacientes, es decir, 7.74%. De todos estos traumas, pues se vio que el trauma cerrado de tórax es el 92% y el trauma penetrante es el 8%. Todo esto, pues, eh, este es un estudio que salió pues en el 2021 de las características del trauma pediátrico torácico. Entonces, esto es para Corea, pues que realmente ellos han visto que la mayor parte de casos se da por accidentes de tránsito como peatones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay que sospechar las lesiones y deducir el mecanismo de trauma, pues es definitivamente pues, imperativo. Y en la unidad de trauma del hospital departamental, que es nuestro hospital, pues atendemos pacientes adultos y pacientes adolescentes, hasta hace poco mayores de 14 o 16 años. Y el mecanismo de trauma más frecuente que se encontró es por caídas y el segundo es por accidentes de tránsito. Eh, Sin embargo, aquí vemos que en este estudio de 1995, que pues podemos extrapolar todavía, la proporción de trauma penetrante era muy alto en la ciudad de Cali versus en Estados Unidos. Vemos que era el 55%, afortunadamente esto ha disminuido con los años, pero pues es bastante frecuente todavía el trauma penetrante en el departamento de trauma, pues en la unidad de trauma del hospital departamental. Entonces, la población pediátrica pues va a tener unas necesidades especiales y una amplia gama de diferencias, tanto de tamaño, por ejemplo, en el niño pues podemos ver que la cabeza es muchísimo más grande que en los adultos, hay más incidencia de trauma craneoencefálico, hay diferencias fisiológicas y en la respuesta de las lesiones, por lo tanto, cualquier evaluación del niño lesionado debe tener en cuenta tanto la edad como el tamaño, la respuesta fisiológica, el nivel de comunicación y la capacidad para poder comprender esas lesiones y la posibilidad pues como de cooperación con el personal de salud que está atendiendo ese. Este es un, eh, es un artículo que se publicó en el 2016 del doctor Raúl Astudillo, que es uno de los principales profesores de nuestro departamento, que desafortunadamente ya no lo tenemos. Y el doctor entonces habla de las características que encontramos en el trauma pediátrico en toda la base de trauma de un hospital en Cali, Colombia. Entonces vemos que ellos encontraron en 581 pacientes menores de 18 años, es un estudio retrospectivo que se tomó de la base de datos de la Universidad del Valle desde el 2012 al 2014, vieron que el trauma cerrado era el 68%, el trauma penetrante era el 21.3% y otros tipos de trauma el 10.7%. Vieron que como vemos acá, la mayor parte de los pacientes traumatizados eran hombres en un 70.6%, las mujeres eran un 29.4% y vemos que la mayoría de las mujeres pues no corresponden ni a trauma cerrado ni a trauma penetrante, sino realmente pues como a otros tipos de trauma, en el 46% de esos pacientes. La mayoría tenía seguridad privada, algunos eran SOAT, pues por accidentes de tránsito, y la mayoría de los pacientes llegaron en ambulancia por tierra. Y vemos que la mayoría eran del departamento del Valle del Cauca, o sea, de donde pertenece la ciudad de Cali, y el mecanismo de trauma, como lo hemos visto también en la literatura, la mayor parte pues eran por caídas. Hay una incidencia importante de lesiones por violencia que acarrean todo lo que es trauma penetrante y cerrado por violencia, es decir, peleas, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca y otros, que eran un 29.6%, que vemos que es mucho más alto que en la literatura, y la mayoría de estos traumas eran trauma penetrante, 95%, trauma cerrado era 13%. Vemos que la mayoría de esos pacientes pues llegaron en un Glasgow mayor de 8, pues entre 15 y 14 normalmente, el 81% de los pacientes.
Y otras cosas importantes que se determinaron era pues como las características que tenían los pacientes que morían. Entonces, de todos esos pacientes, 30 pacientes murieron, es decir, el 5,2%, y lo que vieron era que de todos esos pacientes que morían, entonces había 13 pacientes que fueron por trauma penetrante, ¿sí? Es decir, el 10,5% de todos esos pacientes, y muchos eran asociados con trauma por accidentes de tránsito. Como vemos, el 12% de los pacientes con accidentes de tránsito tuvieron fallecimiento. Y también importante recalcar que los pacientes que tuvieron Glasgow menor de 8 y que tenían pues trauma craneoencefálico asociado, tenían una mortalidad importante. Eh, Importante recalcar que siempre tenemos que sospechar que puede haber maltrato infantil, incluso cuando el niño y la madre pues lo nieguen. Fracturas de la primera costilla, por ejemplo, se asocian muchísimo a maltrato infantil, y cuando vemos que el relato no coincide con algunas cosas que estemos viendo de manera inmediata, también debemos sospechar maltrato infantil, al igual que abuso sexual. ¿Cómo es la mortalidad? Entonces tenemos que tener en cuenta que la mortalidad en los pacientes que van a fallecer pues se da la mayoría en la escena. Muchos no llegan ni siquiera al hospital. Por ejemplo, hablando de trauma cardíaco, el 50% va a fallecer en la escena, mientras que el 30% va a fallecer durante el transporte, y de los pacientes que mueren, el 50% van a fallecer durante los primeros minutos, el 20% en las siguientes horas, y la mortalidad tardía se va a dar en un 30% de los pacientes pues, de trauma de tórax. La mortalidad durante las primeras horas se va a dar por obstrucción de la vía aérea o problemas ventilatorios, hemorragias incontrolables y taponamiento cardíaco, mientras que la mortalidad tardía se va a dar por traumatismos contusos, complicaciones respiratorias, infecciones, y puede haber lesiones no diagnosticadas. Entonces, como vemos aquí, la proporción de los pacientes de herida por arma cortopunzante versus heridas por arma de fuego, pues fueron muchos por arma de fuego en nuestra institución, y la necesidad de cirugía fue mayor en los pacientes que tenían heridas por arma de fuego, y la mortalidad, como vemos, también fue mucho mayor en aquellos pacientes con heridas por arma de fuego. Eh, Aquí les muestro, bueno, este es como un cuadro del mecanismo de la lesión y de cómo debemos sospechar nosotros que tengan determinadas lesiones. Esto hablando pues de accidentes de tránsito. Entonces, cuando tenemos un impacto frontal, debemos considerar que puede haber una lesión con el volante, con la rodilla contra el salpicadero, fractura en ojo de buey por el parabrisas. Entonces vamos a tener lesiones a nivel de la columna cervical. Hablando específicamente de trauma de tórax, podemos encontrar lesiones costales, contusiones miocárdicas, neumotoras, secciones de la aorta. Cuando tenemos impactos laterales, podemos considerar lesiones también de la columna cervical, fracturas costales, neumotórax, ruptura traumática de la aorta, ruptura diafragmática, de hígado o vaso, y así. Cuando tenemos lesiones por eh, peatón versus un objeto pues en movimiento, hablando específicamente de carros o motos, entonces pues va a haber traumatismos craneales, lesiones torácicas e intraabdominales pues múltiples, y fracturas de extremidades inferiores. Entonces, este es un estudio muy interesante que se llevó a cabo durante 10 años, entre el 2008 y el 2019. Tomó 168 pacientes menores de 15 años. Es un estudio que tiene algo de limitación por ser retrospectivo. La edad media de los pacientes era de 8,7 años y la mediana de 9. Y pues fue un artículo que se publicó hace 16 días, en el 3 de abril del 2021, donde ellos quieren determinar las características del trauma pediátrico torácico, y también le dan como una evaluación a la vista antes y después de construir y de establecer un trauma regional de un centro regional de trauma pediátrico. Entonces, relatan algunas de las características. Ellos lo que hacen es que toman la edad de los pacientes y los
los ubican por grupos. Entonces, como aquí vemos que la mayoría de los accidentes que ellos relataron son por accidentes de colisiones peatón versus un vehículo en movimiento, que son estos en naranja. Vemos que en la medida que pues estos eran los que más tenían ese tipo de trauma, de los niños de entre 4 y 7 años, pero en la medida que fueron adquiriendo pues como mayor prudencia a la hora de pasar la calle, entonces disminuyeron la cantidad de trauma por accidentes de tránsito como peatones, pero empezaron a haber muchísimas más caídas en estos pacientes mayores. Vemos que cuando había, por ejemplo, también los objetos penetrantes, el trauma por lesiones penetrantes fue mayor en los pacientes de mayor edad, y los pacientes que fueron como pasajeros durante un accidente de tránsito, pues vemos que fue más o menos frecuente en todas las edades. Otra cosa, bueno, entonces las lesiones que ellos encontraron más comúnmente asociadas en traumas torácicos fue la contusión pulmonar, fracturas costales, neumotórax y hemotórax. Y las lesiones que eran más fatales, pero menos comunes, fueron las de corazón, diafragma, árbol traqueobronquial, esófago y aorta. Esto fue en Corea y pues este es un estudio que se llevó a cabo en el hospital más grande de Wonju, que es la ciudad más grande de una de las principales provincias de Corea del Sur. Ellos lo que encontraron adicionalmente fue que las principales regiones asociadas con trauma torácico adicional era la lesión intracerebral en un 54.2% de los pacientes, lesiones intraabdominales en el 49% y de extremidades inferiores en 41%. Entonces, adicionalmente, ellos vieron también el espectro de lesiones torácicas en estos pacientes y pues la mayor parte de las lesiones, como les dije acá, pues era contusión pulmonar en un 79.8% de los pacientes. También encontraron lesiones por hemo y neumotórax. El mediastino pues era neumomediastino, lo que más encontraron frecuentemente, y a pesar de que en la literatura es bastante raro, encontraron fracturas costales, pues recordemos que esto es en pacientes menores de 18 años, entonces quizá por eso la incidencia de fracturas costales era un poco mayor. Vieron que el tratamiento de las lesiones de los pacientes que requirieron algún tipo de tratamiento quirúrgico realmente pues eh, no era tan frecuente, pero en los pacientes que requirieron algún tipo de tratamiento vemos que la mayoría fueron llevados a toracostomía cerrada en 28% de los pacientes, ventilación mecánica en 25% de los pacientes. En algunos hubo necesidad de llevarlos a reanimación cardiopulmonar, la parotomía exploratoria, descompresión craneal, por lo pues que está asociada a lesiones del sistema nervioso central. Algunos tuvieron que ser llevados a embolización en 6 pacientes y pues algunos fueron llevados a circulación extracorpórea en un paciente que fue 0.6% y toracotomía exploratoria en un paciente también, pero estos pacientes fallecieron. Entonces, otras cosas importantes que ellos evaluaron fue como las variables eh, de estancia hospitalaria, que pues, los días de estancia hospitalaria en promedio fueron de 16 días y la estancia hospitalaria en UCI fue de 8.5 días. Vemos que la mayoría de los pacientes se pudieron ir a su casa sin ningún problema, algunos requirieron rehabilitación y algunos requirieron pues transferencia a otro hospital. En este porcentaje de los pacientes, recordemos que más o menos unos 30 pacientes fallecieron, y la causa de fallecimiento en los pacientes que tuvieron trauma de tórax fue solamente por trauma de tórax, 4.8%, pero muchos fallecieron por trauma cráneoencefálico asociado y la mayoría de esos pacientes fue del grupo de edad 12 a 15 años. 9 pacientes fallecieron. Vieron que había factores asociados a mayor mortalidad con una significancia estadística importante como hemotórax, hemoneumotórax, contusión cardíaca y enfisema subcutáneo. Una de las cosas más importantes que ellos relatan es que durante este periodo de tiempo, entre el 2008 y el 2019, ellos hicieron la construcción de este centro de trauma pediátrico, de trauma pediátrico, perdón, y
observaron que la mayoría de los pacientes traumatizados en Corea, pues en un radio de 100 kilómetros, fueron ingresados en este centro después de la construcción y que los pacientes de trauma de tórax eran manejados por un equipo multidisciplinario que incluía el cirujano torácico, cardiovascular, ortopédico, pediatra y neurocirujano. Entonces, ellos vieron que después de esto, los scores de trauma, o sea, el ISS y el PTS, eran muchísimo más altos en los pacientes que empezaron a recibir después de la construcción del centro, pero pues no pudieron establecer algunas variables porque algunas limitaciones que tuvieron es que no pudieron realizar estudios de las autopsias, ya que las autopsias en Corea son bastante limitadas, entonces no pudieron tener estudios post-mortem de estos pacientes. Y otra cosa importante es que ellos creyeron que la mortalidad podría cambiar, pero realmente, a pesar de que ya tuvieran muchísima más especialización en estos pacientes y tuvieran como este equipo multidisciplinario mucho más entrenado, encontraron que la mortalidad era prácticamente la misma, no tuvieron una P significativa porque la severidad de trauma de los pacientes que empezaron a ingresar después era mucho mayor. Este es otro estudio estadounidense publicado en agosto del 2019 donde se valoran pues, la eficacia y la frecuencia de las intervenciones realizadas durante la primera hora para salvar la vida de los pacientes traumatizados. Entonces, hablando específicamente de esto que vemos acá, que significa pues toracotomía de emergencia y esto que es pues la intubación orotraqueal de emergencia durante la parte de la evaluación en la sala de reanimación. Entonces ellos tomaron de este National Data Bank de 731.690 pacientes durante 5 años, todos menores de 19 años, y encontraron que los pacientes que tenían menos de un año, el grupo fue el grupo de mayor mortalidad, a pesar de que les hicieran este tipo de intervenciones de manera oportuna durante la primera hora, la mortalidad fue de 100% en los pacientes tanto sometidos a toracotomía de emergencia como a intubación orotraqueal. Vemos que el grupo de 15 a 19 años les fue bastante mejor. Estos pacientes tuvieron incidencia pues como de 62.6%, ¿sí? Y la mortalidad fue de 62.6%, mientras que en los pacientes que llevaron a intubación orotraqueal para ventilación mecánica, la mortalidad fue de 27.2%. eh, Otra cosa importante que encontraron era como que el grupo de mortalidad, pues las características si era trauma cerrado versus trauma abierto, pues vemos que eran 8 pacientes, pero todos fueron en los pacientes menores de un año de trauma cerrado, pero todos fallecieron y de estos fueron 10 y todos fallecieron, mientras que digamos que los pacientes de 15 a 19 años tuvieron una mortalidad de 88.6% cuando tenían trauma cerrado, que generalmente era mucho más severo el mecanismo de trauma, mientras que cuando tuvieron trauma penetrante, tuvieron una mortalidad de 58.2% de los pacientes. Entonces vemos que realmente la mortalidad se vio más cuando era trauma cerrado que cuando era trauma abierto, también hablando pues porque lo que ellos caracterizan es que el trauma cerrado fue predominantemente por accidentes de tránsito y pues sabemos que los accidentes de tránsito tienen, el mecanismo es de alta energía. Entonces vieron que había factores asociados a la mortalidad, eh, que generalmente pues era el mecanismo de trauma cerrado, la puntuación más baja de Glasgow y los que más fallecieron fueron los que tuvieron procedimientos de las vías respiratorias de manera emergente y que estaban choqueados y con un ISS más alto. El manejo exitoso del trauma de tórax en adultos, que lo pueden a la población pediátrica, pues tiene una historia relativamente reciente, donde a mediados del siglo XIX, en la guerra de Crimea, pues la mortalidad por herida de tórax, como vemos, era del 79%. Y empezaron a hacer, pues en 1847, a utilizar la anestesia de manera que pudimos empezar a hacer procedimientos con mucha más tranquilidad, quirúrgicos, pero no es sino cuando empezamos a utilizar la intubación orotraqueal para cirugía de tórax y la antisepsia en 1867, cuando
la mortalidad empieza a disminuir de manera considerable. En la Guerra Civil estadounidense la mortalidad era de 62%, mientras que después en la Guerra Franco-Prusiana, 1871, la mortalidad empieza a disminuir al 55% y cuando se establece el drenaje cerrado en 1876 y más con la utilización de la trampa de agua en 1911, vemos que ya la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la mortalidad disminuye hasta un 12%. Y también a finales de este siglo, pues se empezó a desarrollar eh, un cirujano alemán que se llama en 1904, perdón, donde Ferdinand Sauerbach diseña una cámara quirúrgica de baja presión que permitía la supervivencia de un paciente con tórax abierto. Vamos a hablar entonces algo de las características anatómicas y las diferencias que hay de la anatomía en los niños. Entonces, en los niños vamos a ver que pues debemos recordar que la anatomía de los niños es muy diferente a la de los adultos y que los niños no son adultos pequeños. Entonces, la tráquea la van a tener mucho más estrecha y compresible, el mediastino no está fijo, lo que da lugar a mayor desplazamiento visceral y pues hay mayor pérdida de la precarga e hipotensión, las costillas van a ser mucho más flexibles y esto puede llevar a que haya una transmisión directa de la fuerza al parénquima pulmonar directamente, teniendo una incidencia mayor de contusiones pulmonares que en los adultos. Otra cosa es que las fracturas costales en los niños realmente es de 1% solamente y pues la pared torácica está totalmente desarrollada a la edad de 13 años. Los niños menores de 10 años entonces van a tener una capacidad funcional residual mucho menor, una mayor demanda de oxígeno y esto hace que tengan una hipoxemia muchísimo más rápido que los adultos. Tenemos que tener en cuenta el área de la que vamos a hablar en estos traumas. Entonces, hablando de trauma penetrante, tenemos que establecer dónde tenemos ese trauma penetrante en el tórax. Por ejemplo, cuando las lesiones son transmediastinales, es todo lo que atraviese directamente pues el mediastino. Cuando tenemos lesiones a nivel del opérculo torácico, pues el opérculo torácico está comprendido en todo lo que es la primera costilla y todo lo que es la musculatura escalénica, donde pasa todo lo que es el plexo braquial, la arteria subclavia, la vena subclavia, en su descenso hacia el miembro superior. Y el área toracoabdominal, como también vemos acá a la izquierda, es toda el área que se delimita desde una línea horizontal trazada a nivel de la línea intermamilar en el quinto espacio intercostal por delante y en la parte posterior continúa con una línea trazada desde el borde inferior de las escápulas hasta el reborde costal en la parte inferior. Y pues las heridas comprendidas en este área toracoabdominal tienen una probabilidad de lesión de las vísceras intraabdominales hasta de un 30%. Entonces, el área precordial, que de acuerdo con varios autores, pues puede tener varios límites diferentes, por nuestra escuela tiene los límites trazados desde una línea que les voy a mostrar aquí, que es medio clavicular, la línea medio clavicular, derecho hasta abajo, hasta el reborde costal, y abajo pues una línea horizontal que une ambos rebordes costales. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a hacer el análisis y el manejo de estos pacientes. Otra área importante también es pues el área neutra, que la delimitaríamos acá. Entonces, lo más frecuente en los niños son las contusiones pulmonares, que no se van a ver evidentes en las primeras radiografías, sino que las vamos a empezar a ver desde 6 hasta 48 horas posteriores al trauma y pueden resolver entre 2 y 7 días de acuerdo con la extensión. Eh, tiene mucha menos morbilidad que en los adultos en general, pero tiene más riesgo de consolidación hasta en un 47%, en un 40% y hasta un 35% van a requerir ventilación mecánica y 50% puede progresar a neumonía cuando son grandes. Por lo tanto, hay algunas ocasiones en las que incluso consideran iniciar manejo antibiótico, pero realmente hemos visto que no es lo que se debe hacer. El neumotórax entonces va a ocurrir en el 33% de los pacientes con trauma de tórax y la mortalidad va a ser de 16% en toda la población pediátrica. Y se va a detectar con radiografía y en algunos casos pues se puede detectar con TAC, pero no es lo recomendable. Y vemos que si realizamos un tratamiento con toracostomía y no se va a resolver, pues hay que pensar en que hay un trauma del árbol traqueobronquial con una fístula broncopleural. Entonces, ¿qué vamos a ver en el neumotórax? Pues vamos a ver que hay un colapso pulmonar como vemos en la figura,
y puede haber un desplazamiento mediastinal importante, una disminución, por lo tanto, de todo el retorno venoso por esta compresión que me puede llevar a un shock obstructivo, desviación de la tráquea, ausencia de ruidos respiratorios, hiperresonancia, desaturación, puede haber dolor torácico, taquipnea y puede haber ingurgitación yugular importante. Además, que en algunos pacientes podríamos ver un hemitórax elevado un poco más con el movimiento que el otro. Otra cosa que podemos encontrar es en los niños son los neumatoceles, que son acumulaciones de aire secundarias a lesiones de la región distal del árbol traqueobronquial. Por lo general no van a tener una clínica muy importante y pues lo que hacemos es que simplemente se da tratamiento conservador y se van a mejorar entre semanas a meses. Una cosa importante para recalcar es que el trauma de tórax va a tener repercusión no solamente hemodinámica, sino también ventilatoria. Entonces hay estos dos factores muy importantes y vamos a tener patologías importantes que van a amenazar la vida en el trauma de tórax. ¿Cuáles van a ser? Primero, en incidencia, en la edad pediátrica vamos a tener hemotórax masivo. Entonces, el hemotórax masivo, vamos a ver todo esto que estamos viendo con un colapso parcial del pulmón, vemos que también puede haber colapso del mediastino en algunas ocasiones, pero mucho más frecuente en los neumotórax, perdón. Vamos a tener una pérdida importante del volumen y vamos a considerarlo en la edad pediátrica cuando hay más del 30% perdido de la volemia o 6 horas o en 6 horas con 2 a 3 mililitros por kilo por hora de pérdida sanguínea. Entonces, puede llevarnos a shock hipovolémico, puede llevarnos a que haya una ingurgitación yugular marcada, ausencia de ruidos respiratorios, disnea y a la percusión muy importante vamos a tener matiles. Entonces, el hemotórax no masivo ocurre en el 13% de los pacientes pediátricos con trauma. Y lo que vamos a hacer es pues, poner un tubo de tórax y determinar si realmente pues, es un hemotórax masivo, se debe llevar a cirugía. Otro es el neumotórax abierto, el segundo en incidencia. Lo que vamos a tener es todo lo que vemos aquí, que hay un colapso pulmonar y pues hay un colapso también como eh, de la parte cardiovascular. Entonces podemos tener dolor torácico, podemos tener taquipnea, disnea, podemos tener dificultad respiratoria, los ruidos ventilatorios pues suelen estar disminuidos a la auscultación y una herida soplante en tórax. Y lo que podemos hacer para cuando nosotros tenemos ese neumotórax abierto en otras instituciones es realizar un manejo con una válvula de Heimlich que va a limitar la entrada del aire desde el medio externo hacia el pulmón. Y pues evidentemente si tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros, pues hacemos una toracostomía y cierre de la herida. Eso es lo que vamos a ver. Este paciente le están diciendo que tosa y ahí vemos cómo está saliendo el aire, pero limitamos la entrada del aire con esa válvula de Heimlich. Otro es el taponamiento cardíaco, donde lo que vamos a tener es que hay un colapso vascular, un colapso cardiovascular, porque pues vamos a tener todo el saco pericárdico lleno de sangre y esto hace que haya una disminución importante del gasto cardíaco, que pueda haber un shock y que puede haber también disnea, ruidos cardíacos velados y yugulares distendidas, es decir, vamos a tener luego la típica triada de Beck con ingurgitación yugular, hipotensión y velamiento de los ruidos cardíacos, pero realmente eso se va a ver entre un 30 a un 65%, aunque hay profesoras que dicen que la incidencia es muchísimo menor que esto. Entonces, otro es el tórax inestable, que realmente en los niños es muy poco frecuente, dado las características de su caja torácica, que hacen que una fractura de 2 o más costillas consecutivas en 2 o más sitios, pues sea muy difícil por esa flexibilidad y pues vamos a tener una respiración paradójica. Puede haber lesiones también como lesiones del diafragma, en trauma tanto cerrado como trauma abierto, pero realmente es muy poco frecuente, hasta en el 5% de los niños con trauma grave. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues muy importante hacer todo el protocolo de la revisión primaria en el ABC del trauma. ¿Sí? Después debemos hacer una revisión secundaria y se ha visto que hacer una revisión terciaria cuando ya todos los otros factores estén listos y hayamos salvado
por decirlo de alguna manera, la vida del niño, pues debemos empezar a ver una revisión terciaria eh, con mucha más calma. Entonces, en la revisión primaria lo que vamos a hacer es el ABCD, que para efectos importantes, pues lo podemos hacer de manera simultánea con varias personas del equipo y muy importante ver si hay obstrucción de la vía aérea. En la inspección, pues vamos a tener en cuenta cianosis, disnea, hemoptisis, simetría del tórax, si hay estigmas de trauma, cómo va a ser la posición de la tráquea, que a veces se nos olvida, palpación, si hay fracturas, enfisema subcutáneo, importante ver si hay hiperresonancia o si hay matidez, y a la auscultación si hay ruidos sobreagregados o murmullo vesicular ausente. También debemos tener en cuenta toda la parte de la circulación, que también va a estar comprometida en el trauma de tórax, la parte del el déficit neurológico que puede estar asociado y la exposición, muy importante. Cuando se ausculta una normalidad en el tórax, pues el paciente presenta ocupación del espacio pleural y rápidamente se debe colocar un tubo de tórax, ¿sí? Con un valor predictivo positivo del 98 al 100%, y pues si es negativo, pues hay una alta probabilidad de que pues, se requiera una ayuda diagnóstica rápida como una radiografía o un eco, y dependiendo de eso pues vamos a determinar el manejo inmediato. Entonces, en este punto es muy importante que nosotros miremos los hallazgos del eco para ver si el paciente se traslada de forma inmediata a cirugía o si se continúa con la reanimación. No puede faltar en ningún momento una radiografía. Si es portátil y el paciente está inestable, pues con mayor razón. Obviamente, si nosotros identificamos que hay un colapso hemodinámico importante y que hay disminución de los ruidos cardíacos, ingurgitación yugular, yo no voy a poner a esperar una radiografía, sino que lo debo llevar inmediatamente a cirugía. Pero cuando hay la posibilidad, pues la radiografía tiene una utilidad importantísima, y en el trauma penetrante también nos sirve para ubicar los proyectiles. Entonces lo deberíamos hacer AP y lateral, determinar el vector, por lo tanto, y detectar si hay ocupación del espacio pleural que se haya pasado por alto con el examen físico, y además de eso también podemos mirar si hay un ensanchamiento mediastinal, por ejemplo. Normalmente la radiografía es suficiente para diagnosticar las patologías traumáticas significativas y no vamos a tener que hacer otro imagen adicional cuando vamos a utilizar una imagen adicional, por ejemplo, el TAC de tórax. El TAC de tórax lo podemos hacer en sospecha de una lesión traqueobronquial o sospecha de lesiones de columna cervical, por ejemplo, y también el angiotac es muy importante cuando consideramos que puede haber lesiones como ensanchamiento mediastinal, aumento de la silueta cardíaca, engrosamiento aórtico, un hematoma periclavicular, cuando, por ejemplo, hay fracturas de la primera costilla, y el TAC si hay, por ejemplo, un tórax inestable o hay alteraciones neurológicas importantes. Entonces, para determinar las lesiones vasculares, pues tenemos el angiotac, tiene una sensibilidad del 98.1, especificidad del 97.8% para detectar estas lesiones, con un valor predictivo positivo de 96.2% y un valor predictivo negativo de 98.9%. Después de esto, pues consideramos a ver si requiere o no un manejo adicional, como por ejemplo una angiografía, que sería pues después del angiotac. Entonces, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, que hay lesiones importantes que vamos a encontrar, como por ejemplo el signo del pulmón caído, cuando tenemos lesiones raras como el árbol traqueobronquial. Otra cosa importantísima que se ha convertido en una herramienta de las principales herramientas en trauma, en la valoración inicial, es la ecografía. La ultrasonografía no puede faltar en el departamento de emergencias y pues nos orienta el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento de estos pacientes, y pues tiene muchísimos estudios que lo avalan. Les quiero mostrar, por ejemplo, aquí hay una lesión que tenemos pues, cardíaca, y podemos ver en el saco pericárdico pues si hay o no evidencia de líquido que nos permita evidenciar que hay un hemopericardio, y por ejemplo también aquí podemos ver si hay líquido a nivel del abdomen, pues que aquí no lo vemos, pero podemos detectar también líquido a nivel del tórax. Esto es un hemotórax. Y pues esta sería la pleura y esta sería el hígado. Entonces definitivamente nos ayuda muchísimo para ver qué debemos hacer con ese paciente. Estas son otras fotos de una ecografía transtorácica y subxigoidea cuando tenemos trauma de tórax, y vemos que pues hay esto que vemos acá pues como más
radio, perdón, hipoecogénico, ¿sí? Me va a dar lugar a que aquí hay algo de ocupación en este espacio pericárdico de líquido y que yo debo llevar al paciente, pues determinando de acuerdo como esté el paciente, si estable o inestable, a uno u otro procedimiento de los que ya vamos a hablar. Entonces, normalmente cuando hago una ecografía pulmonar, lo que yo voy a ver es en el modo B, que voy a ver pues este signo de la playa, donde y voy a ver desplazamiento de la pleura, que pues típicamente nos lo describen como hormiguitas que se ven como bailando allí, pero cuando tenemos neumotórax no vamos a ver esa movilización de las pleuras parietal y visceral, y en el modo de lo que vamos a ver es el signo de la estratosfera. Vemos que la sensibilidad y la especificidad de la ecografía versus la radiografía de tórax es muy, muy buena, y tiene incluso muchísima más sensibilidad que la radiografía de tórax. Entonces es una herramienta muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre. Este es un estudio que se publicó en el 2012 y habla pues como de las imágenes para la valoración del trauma torácico pediátrico de Hammer, y pues ellos hablan de que la radiación que se recibe durante una radiografía, puta, huevón. Este es un estudio publicado en el 2012, donde hablan pues de las imágenes en trauma torácico pediátrico de Hammer, y ellos lo que determinan es que la radiación que se recibe en una radiografía es de 0,1 milisievert, mientras que vemos que en un TAC la radiación que se recibe es de 1 a 5 milisievert. Entonces, es una gran cantidad de radiación, y lo que podemos hacer para disminuir la cantidad de radiación que tengan en estos niños, para evitar pues potenciales lesiones. Este es un estudio publicado en el 2012 que habla sobre las imágenes en pediatría en el trauma torácico, un estudio publicado por el doctor Hammer, y habla de que la radiografía, la cantidad, en las radiografías la cantidad de radiación que se recibe es de 0,1 milisievert, y mientras que si lo hemos comparado con el TAC, la cantidad de radiación es muchísimo mayor, de 1 a 5 milisievert. Entonces, lo que debemos hacer cuando consideramos que es realmente necesario tomar un TAC de tórax, pues evitando los posibles efectos de la radiación a largo plazo en estos niños, en desarrollo en especial, entonces es bajar el potencial de kilovoltaje, que eso puede resultar en una reducción de la dosis de radiación. Ellos dicen que la ecografía es limitada, pero pues realmente vemos que cada vez se debería utilizar con mucha mayor frecuencia, y que hablan de la resonancia, que es muy buena, no tiene radiación, pero va a dificultar la reanimación del paciente por largo tiempo, porque necesitamos un tiempo muchísimo más prolongado para obtener las imágenes de radiación, y pues el paciente se puede inestabilizar mientras está en el resonador. Otra cosa que nosotros podemos hacer de manera importante es
la exploración de la herida del tórax. Cuando tenemos trauma penetrante, hay varias heridas que podemos explorar. Las que son potencialmente explorables son todas aquellas heridas por arma cortopunzante. Las que son no explorables, porque por definición vamos a considerar que es una herida penetrante, son las heridas por arma de fuego, las heridas por arma punzante, como por ejemplo un picahielo, un destornillador, las heridas por carga múltiple, heridas por empalamiento, heridas por trauma por explosión, con lesiones secundarias. Entonces, realmente los objetivos de explorar este tipo de lesiones son determinar si es penetrante o no, cómo es el vector y pues bueno, vamos a considerar penetrante por definición cuando pasan los músculos intercostales, pero para instituciones de menor complejidad que sean manejadas por médicos generales, lo que podemos decir es que toda lesión penetrante es que pase la fascia torácica superficial. Y pues vamos a recordar que los músculos dorsales son múltiples de gran volumen y se considera penetrante el solo hecho de pasar la fascia torácica superficial. Entonces, pues realmente cuando no debemos explorar las heridas que están en la región posterior, porque podemos, pues eso es lo que consideramos en nuestra escuela de cirugía, porque pues puede llevar a cabo errores en el diagnóstico de estos pacientes. Como por ejemplo en esta herida, pues definitivamente vamos a saber que es una lesión que no vamos a explorar. Entonces, cuando tenemos trauma penetrante de tórax, vamos a hacer una evaluación inicial con la ayuda también de la radiografía y la ecografía, si es posible, y si el paciente está estable, vamos a explorar esa herida y evaluar cómo es el vector y si es penetrante o no. Si no es penetrante, pues sutura, toxoide tetánico y para la casa, no más. O, pues si tiene otras lesiones, vamos a evaluar las otras lesiones. Si definitivamente la lesión es penetrante, pues vamos a determinar en cuál de estas áreas se ubica y dependiendo de cómo la veamos, pues de cómo la ubiquemos, pues va a ser asimismo el tratamiento. A quienes vamos a observar y a quienes no vamos a observar y a quienes vamos a llevar a un procedimiento u otro. Entonces, recordemos que de todas las lesiones de trauma de tórax, el 85% de esas heridas penetrantes van a requerir intervención con solamente tubo de tórax. El 15% de todas las lesiones penetrantes en trauma de tórax van a requerir toracotomía. Y el 65% de los neumotórax vamos a ver que se asocian a algún grado de hemotórax. Este es un estudio que busqué, pues es un estudio de Australia, donde, del 2019, donde ellos dicen que hay muchos cirujanos que manejan el trauma de tórax con los hemotórax o neumotórax, en especial neumotórax, con aguja. Pero realmente se ha visto que los resultados es muchísimo mejor cuando se hace con tubo de tórax y realmente las consideraciones para el tubo de tórax son exactamente iguales que en los adultos en el quinto espacio intercostal y pues esta es como la zona del triángulo seguro para realizar el procedimiento. Aquí vemos unas fotos del departamento de cirugía pediátrica, perdón, del departamento de cirugía de la sección de cirugía pediátrica, donde vemos pues que hay un hemotórax bastante grande, pues debemos llevar al paciente a colocación de un tubo de tórax. Este es un estudio del 2008 donde habla pues como del trauma cerrado de tórax de la revista de cirugía torácica y cardiovascular del doctor Weyand y pues lo que ellos hablan es que en estos pacientes la lesión cardíaca cerrada es del 76%, pero recordemos que la mayoría de los traumas que ellos evidencian es trauma cerrado, entonces tenían hasta un 76% de evidencia de lesión de trauma cerrado con lesión cardíaca y el diagnóstico se hace por varias cosas. Una es ecocardiograma, electrocardiograma y podemos también tener marcadores como troponinas, pero troponinas se da más que todo en los adultos que deberíamos utilizar este marcador o CKMB. Y en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es una taquicardia sinusal, contracciones auriculares o ventriculares prematuras y cuando ya tenemos muchísimo más tiempo del trauma, pues podemos encontrar arritmias importantes. Entonces, importante que estos pacientes siempre van a tener riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva y en la ecocardiografía pues podemos evidenciar en algunos pacientes anormalidades de la motilidad, ruptura o derrame. Hay algunos pacientes que tienen como teocordis, que es cuando tenemos muerte por un golpe directo en el pecho, y hay algunos pacientes que tienen lesión de la aorta torácica, que aunque es muy poca la incidencia, el 90% van a fallecer en la escena
y el mecanismo más frecuente va a ser el desgarro aórtico. El neumotórax, del cual ya hemos hablado, y la ruptura diafragmática se da hasta en 8% de estos pacientes, pero es muy raro que sea el único órgano lesionado. Normalmente tienen lesiones adicionales asociadas. Cuando hablamos de trauma penetrante, hay una herramienta diagnóstica muy importante que es la ventana pericárdica. Entonces, es el gol estándar para evaluar si hay o no una lesión cardíaca oculta. Y pues esto se puede presentar hasta en un 8% de los pacientes, hasta en un 20% de los pacientes, perdón. Entonces, en la Escuela de Cirugía General tenemos el protocolo de realizar una ecografía y si es negativa, pues realizar una ecografía de manera seriada. Y pues si definitivamente sale positiva, pues debemos llevar a toracotomía o esternotomía. Sin embargo, con el doctor González también se ha planteado que muchas heridas son superficiales y van a encontrar un control del sangrado de manera muy rápida, sin requerimiento de procedimientos adicionales. Entonces, muchos pueden tener heridas en el endocardio que ya está sellada o solamente en el pericardio. Y se ha planteado, por lo tanto, que se puede hacer un lavado con solución salina a través de la incisión de la ventana. Y pues como vemos aquí, la mayor parte de los abordajes van a ser subsigoideos, pero también podemos encontrar abordaje laparoscópico o toracoscópico. Entonces, este estudio es muy importante porque se planteó se publicó en el 2015 y ellos lo que encontraron fue que la, la sensibilidad y la especificidad de la ecografía era muchísimo más alta, incluso que de la ventana pericárdica con falsos negativos de 0. Entonces, esto era la panacea, lo mejor la ecografía, porque en todos los pacientes podemos quedar completamente confiados cuando tenemos una ecografía negativa, pues no. Después de cierto tiempo, este mismo grupo volvió a plantear este estudio donde evidenciaron que 172 pacientes encontraron pues una sensibilidad del 86.7% con un valor predictivo positivo del 77%, pero tenían 18 falsos negativos. Y estos pacientes falsos negativos regresaron taponados y adicionalmente algunos fallecieron. Entonces, definitivamente tenemos que tener muchísimo cuidado con esos falsos negativos del taponamiento de las ecografías que hacemos en el departamento de urgencias y como es en este estudio, lo que el doctor González quiso plantear en este estudio que se publicó en enero del 2020 fue el uso del ultrasonido para detectar este tipo de heridas cardíacas ocultas en pacientes estables. Entonces, lo que vieron es que vieron algunos falsos negativos y esos pacientes que estaban falsos negativos, cuando vieron los hallazgos quirúrgicos, pues vieron que había en la mayoría pues algún tipo de laceración a nivel del pericardio por lo menos, y quedaban negativos en especial cuando tenían algún tipo de hemotórax, que hacían que no se viera bien el pericardio porque muchas veces esas lesiones pues drenaban directamente al tórax. Entonces, vieron que en todos estos pacientes pues no hubo mayores complicaciones, la mayoría tuvieron desenlaces positivos, todos salieron vivos y ellos también plantean que se debe realizar ventana pericárdica de acuerdo con las lesiones que tengamos. Entonces, podemos utilizar ventana subsifoidea pericárdica cuando nosotros tenemos que los pacientes tienen algún tipo de lesión a nivel cardíaca, pero no tienen compromiso de hemotórax ni neumotórax. Vamos a hacer una ventana pericárdica por toracoscopia cuando los pacientes pues tienen lesiones a nivel del área precordial con compromiso también del hemotórax, perdón, con compromiso de hemotórax o neumotórax, que requieren pues una inserción de un tubo de tórax y pues cuando nosotros tenemos pues evidencia de alguna lesión pues a nivel del área precordial y tenemos lesiones toracoabdominales izquierdas, podemos realizar una incisión para ventana pericárdica por laparoscopia de una vez pues para mirar si tiene compromiso o no del diafragma y cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión que requiera la laparotomía exploratoria, por la misma laparotomía exploratoria podríamos hacer la ventana pericárdica. Vamos a tener varios abordajes cuando tenemos trauma importante
que requiere algún tipo de control del sangrado, entonces tanto cardíaco como pulmonar, y vamos a ver que podemos entonces hacerlo por esternotomía, toracotomía izquierda o derecha o por un clamshell. ¿Cuál es la mejor incisión en esos pacientes cuando están in extremis, en paro o taponado con sospecha de lesión cardíaca? Definitivamente se ha evidenciado que la esternotomía es la mejor, tiene menos requerimiento de transfusiones, menos estancia hospitalaria y el control del sangrado, pues cuando nosotros queremos controlar realmente el sangrado y es un sangrado masivo, pues se ha visto que la mejor incisión es el clamshell versus una toracotomía anterolateral izquierda para las heridas cardíacas. ¿Qué es una toracotomía de urgencia? Pues la realizada durante las primeras 48 horas posteriores al trauma. Hay unas que son toracotomías de emergencia o de resucitación y pues que es en el quirófano o en la sala de reanimación de manera inmediata a los pocos minutos de que llegue el paciente, y la toracotomía por complicaciones tardías pues sería mucho más allá de 48 horas posteriores, por ejemplo, a lesiones como empía, que tampoco la vamos a incluir en toracotomía de urgencia. Entonces, específicamente en lesiones cardíacas, cuando nosotros tenemos lesiones a nivel del corazón, vamos a tener que mirar si tiene o no tiene actividad cardíaca. Por ejemplo, aquí vemos un corazón que está pues con prácticamente nada de sangre por dentro, pero tiene algo de actividad cardíaca. O si tiene hemopericardio, pues lo vamos a llevar inmediatamente a toracotomía de resucitación. Estos pacientes son entre el 3 y el 10% de los pacientes, en especial pues adultos, ¿no? Y cuando el sangrado no se puede controlar, entonces, ¿cómo vamos a hacer el control del sangrado intraoperatoriamente? Inicialmente, con el dedito, con el dedo índice, y en algunas ocasiones también está escrito que podemos utilizar una sonda de Foley y realizar una tracción muy leve. Si la herida es de aurículas o de vena cava, pues también se puede controlar la herida con una pinza de Satinsky inicialmente, y pues en heridas grandes, por ejemplo los sudafricanos, sugieren puntos contralaterales como vemos aquí, y hacer tracción en sentido contrario para controlar el sangrado, y pues también en algunas ocasiones se podría realizar un clampeo completo de la vena cava de forma manual, como en la derecha, controlando lo que es pues la precarga, pero este tipo de maniobra es bastante delicada porque puede presentar pues una fibrilación ventricular o un paro, y pues todo esto lo describió también el doctor González en esta exposición. Control de sangrado digital, Foley o Satinsky. ¿Listo? Entonces, el control definitivo lo vamos a realizar con un punto en U, por lo general. A veces se pueden poner parches de pericardio, pero en la mayoría de las heridas de corazón son muy pequeñas, y entonces, pues, también es importante que debemos evitar ligar la coronaria. Y cuando tienen heridas, pues, como muy cercanas a la coronaria, lo ideal es como pasar por debajo de la coronaria. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones de la toracotomía, bien sea anterolateral derecha, anterolateral izquierda, o de la esternotomía o un clamshell, cuando tenemos taponamiento cardíaco, deterioro hemodinámico agudo con arresto cardíaco en el centro de trauma, empalamiento, lesiones vasculares en el opérculo, pérdida de la sustancia de la pared torácica, fuga masiva de aire, una evidencia de una lesión importante del árbol traqueobronquial, evidencia endoscópica o radiográfica de una lesión esofágica importante, evidencia radiográfica de lesión en grandes vasos, paso mediastinal del objeto penetrante, embolismo del proyectil a corazón o arteria pulmonar, localización transcardíaca de shunt de cava inferior para heridas vasculares hepáticas. Hay algunos estudios que se han realizado en Univalle. Estos son, por ejemplo, del doctor Mario Alain Herrera. Este es uno del 2000, otro del 2009, otro del 2010, donde vemos que realmente esos pacientes cuando les hacen toracotomía de urgencia o de emergencia les sale muy bien, ¿sí? Este, por ejemplo, tuvo 22 toracotomías, emergencia 14, urgencia 6, resucitación 2, ahí no puse la mortalidad, pero ha sido baja. En el 2009, pues, tuvieron este número de pacientes, 237 pacientes, a 45 se les hizo toracotomía, 30 de emergencias con solamente 5 muertes, 8 de urgencias sin muertes, y de resucitación pues sí tuvieron la tasa de mortalidad mucho más elevada, 5 muertes, y en este se hicieron 24 toracotomías, 13 de emergencia, fallecieron 4 de 13, 2 clamshell,
no hubo muerte, 6 de resucitación, 5 fallecieron y 3 toracotomías de urgencia donde no hubo mortalidad. Vemos que a estos pacientes realmente les va muy bien cuando hacemos un control rápido del sangrado. Este es un video muy bonito donde vemos un paciente que ingresó al servicio de la unidad de trauma del hospital departamental con una herida por un arma cortopunzante que ingresó en un choque severo y se le realiza una esternotomía encontrando 2 heridas cardíacas ventriculares anterior y posterior, que se les voy a mostrar. Esta es la posterior suturada ya y esta es la herida anterior. Entonces, se realizó la sutura con un monofilamento no absorbible vascular y pues se revisa la cara posterior del corazón para evaluar esa herida en espejo. Esto se hace mejor con esternotomía que con toracotomía, pero realmente la incidencia de las lesiones en espejo cardíacas es menos del 1% y es importante que podamos realizar esta maniobra, pero al realizar esta luxación del corazón pues puede haber algún tipo de lesiones como arritmia o incluso paro. Entonces es muy importante hacerlo de manera muy delicada y con mucho cuidado. Hay reportes de casos incluso del síndrome de compartimiento torácico de los que ya vamos a hablar. Cuando hacemos el cierre, después de toda esta manipulación del corazón del paciente, pues podemos tener una inestabilidad hemodinámica, en especial cuando, por ejemplo, hace muchos años que se hacía una reanimación con líquidos de manera excesiva. Entonces teníamos un corazón bastante dilatado que al volver a poner en la caja torácica y en el saco pericárdico pues podía colapsar, un colapso hemodinámico importante y pues había este síndrome del compartimiento torácico. Este paciente estuvo más o menos una semana y media y aquí vemos los resultados maravillosos de una semana y media de evaluación, transfusiones y es un paciente que llegó in extremis y salió como si nada. Después le hicimos controles y realmente tuvo una excelente evolución. Entonces, este, por ejemplo, es un caso que se reportó de lesiones a nivel del tórax posteriores a cirugía con un síndrome del compartimiento, donde vemos que hay un edema cardíaco postoperatorio, dilatación ventricular, edema pulmonar, aumenta la presión del mediastino y eso hace que haya un taponamiento cardíaco secundario durante el cierre de tórax. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de pacientes también podemos considerar colocación de un PAC y dejar el tórax abierto y hacer una cirugía de control de daños, incluso un empaquetamiento. ¿Listo? Este es un clamshell que se hizo también en el departamento de cirugía, en el departamento de urgencias de la unidad de trauma de la HUE, y pues es un paciente con múltiples heridas por arma de fuego en tórax, ingresa en choque in extremis, se lleva a toracotomía, se encuentra un hemotórax izquierdo, se realiza clamshell y pues cuando hacemos este tipo de incisiones se debe tener en cuenta algunas consideraciones anatómicas, por ejemplo, la arteria mamaria interna está entre 2 y 4 centímetros a cada lado de la línea medio esternal y el paquete vasculonervioso intercostal que también podemos hacer que tenga un mayor sangrado. Entonces, estas son más imágenes, encontramos un hemoneumotórax derecho, herida del ilio pulmonar y después se lleva a la porotomía exploratoria encontrando una gran herida de la vena cava con un hemoperitoneo de 3000 cc. Esta es la herida de la vena cava y pues esto para mostrarles que cuando tenemos lesiones penetrantes del tórax también tenemos que tener en cuenta que puede haber lesiones ocultas en el abdomen. Cuando tenemos heridas cardíacas y hacemos cirugía cardíaca, también hay lesiones intracardíacas que pueden pasar desapercibidas en el acto quirúrgico, por lo tanto debemos hacer un manejo con un seguimiento ecocardiográfico, es lo que recomendamos pues en el departamento de cirugía. Hay algunas lesiones muy raras, por ejemplo estas, como esta ruptura traumática de la aorta torácica que se da en una incidencia pues menor del 1%. Este es un niño de 12 años que tuvo una ruptura después de ser atropellada por un vehículo automotor, llegó muy estable pero presentaba algo de distensión abdominal y algo de dolor
y pues en la radiografía de tórax se evidencia un ensanchamiento mediastinal importante, se toma una tomografía donde se evidencia lo que vemos aquí, que es como algo de líquido rodeando la aorta torácica, y pues se lleva una angiografía que se evidencia pues una sección de la aorta torácica descendente, la llevan a una endoprótesis sin ningún tipo de complicación. Y este es otro lesión por una herida penetrante en una niña de 10 años, donde vemos una lesión inicial con un ensanchamiento mediastinal importante, con una hemopericardio, y pues se realiza esterotomía mediana, se sutura la herida del ventrículo derecho que se evidencia, y en las radiografías que se fueron realizadas después, pues vemos que el proyectil está por acá, no se encontró el proyectil en ese momento, y se llevó pues a un abordaje extraperitoneal, donde se llevó pues por fluoroscopia, se documentó pues que ese proyectil había migrado hasta el abdomen, y pues dentro de la vena cava retrohepática se inserta un catéter Fogarty, y finalmente pues se encuentra en la vena ilíaca derecha el proyectil y se extrae sin ningún tipo de complicaciones. Entonces siempre hay que sospechar este tipo de lesiones también. Importante que cuando tenemos heridas en la región tóraco-abdominal, que creo que no les mencioné, debemos hacer un seguimiento de estos pacientes con una observación abdominal por 48 horas, porque las heridas posteriores pues, pueden tener, por ejemplo, hematomas retroperitoneales que no evidencian pues, signos de irritación peritoneal de manera inmediata, por ejemplo, en el colon, o pues si tienen lesión en el colon, eh, pero las heridas pues, que sean toracoabdominales anteriores, también debemos hacerle una evaluación y una observación del abdomen durante 24 horas. Vamos a ver entonces los algoritmos que tenemos en la escuela de cirugía, pues en el departamento de cirugía y en el hospital departamental, que están como protocolos en la plataforma de Dadruma. Entonces, para trauma penetrante de tórax, vamos a hacer una evaluación inicial, un examen clínico, vemos si el paciente está en extremis, inestable o estable. Si está algo inestable y alcanzamos a hacerle eco o radiografía de tórax, vamos a ver el compromiso, ¿no? Si es hemodinámico o respiratorio que tengamos, y según esto, pues vamos a actuar de maneras diferentes. Entonces, si está el paciente in extremis, pues lo vamos a llevar a toracotomía de resucitación o esternotomía o clamshell, y si vemos que el paciente tiene un taponamiento cardíaco, lo llevamos a cirugía. Si vemos que tiene un hemotórax, pues lo llevamos a una colocación de tubo de tórax, que si tiene más de 1000 o más de 1500 por definición en este momento, pues lo vamos a llevar a cirugía. Si tiene un neumotórax a tensión, lo vamos a llevar a colocación de un tubo de tórax, y si persiste en el tiempo con fuga o está demasiado crítico, pues lo vamos a llevar a cirugía. Por definición, pues fuga más de 7 días, pues vamos a tener una lesión en el árbol traqueobronquial. Y si tenemos una herida soplante, pues le ponemos tubo de tórax y sutura de la herida, embolismo aéreo, cirugía. Y si tenemos un trauma medular que esté presentando un compromiso hemodinámico importante, pues vamos a manejarlo médicamente en conjunto con neurocirugía, y pues si ellos determinan cirugía, se realizará. ¿En qué pacientes llevamos entonces, para ver un resumen, a cirugía? In extremis, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, eh, perdón, que pues ya vimos que en los niños pues no serían más de 1000 o 1500 cc, sino dependiendo como del volumen intravascular que maneje cada niño, y traslado a sala de operaciones en cuanto a si tiene un neumotórax que persiste con la fuga paciente crítico y el embolismo aéreo. Cuando tenemos lesiones en el área neutra, o sea, torácicas puras, entonces vamos a hacer el examen físico, y de acuerdo con los hallazgos vamos a mirar si requiere toracostomía, pues le ponemos toracostomía. Si no requiere toracostomía, pero vemos que por la exploración y por el eco y todo, pues no requiere toracostomía, pero tiene una herida penetrante, pues le hacemos monitoría clínica y radiografía de tórax en 6 horas si está normal. Chao, para la casa. Si no tuvo trauma penetrante, pues para la casa de entrada. Esta es una foto pues, del departamento de la sección de cirugía pediátrica, donde vemos un gran neumotórax y un proyectil. Si tenemos lesiones toracoabdominales, como les decía ahorita, pues vemos si el abdomen es quirúrgico o no quirúrgico y hacer la observación respectiva, pero si el abdomen es quirúrgico se lleva a la paratomía. Si el abdomen es negativo, pues vamos a hacer una observación, y dependiendo de esto también vamos a mirar si es toracoabdominal derecha. Si es toracoabdominal derecha anterior, pues podemos hacer una observación de abdomen.
y algunos autores sugieren que no hay necesidad por el gran volumen de tamaño del hígado que en teoría protegería a algunos pacientes, pero si es posterolateral, pues vamos a hacer observación. Y si es toracoabdominal izquierda, pues vamos a ver si requiere o no requiere tubo de tórax. Y si requiere tubo de tórax, pues podemos hacerle una toracoscopia para evaluar, o sea, digamos que las diferencias serían si que en el trauma toracoabdominal derecho nosotros no le hacemos exploración diafragmática, pero en el trauma toracoabdominal izquierdo sí. Entonces, si requirió tubo de tórax, vamos a hacer la exploración por una toracoscopia y si no requiere, pues por la paroscopia. Este es un caso bastante interesante en un paciente pues adulto que podemos extrapolar estos hallazgos a los niños también y a los pacientes adolescentes donde vimos que tenía pues una herida única a nivel del octavo espacio intercostal con línea axilar media derecha, una herida tóraco-abdominal. Este paciente se hizo observación, pero realmente tenía como algunos antecedentes pues como de secuelas neurológicas, por lo cual no podíamos observar bien el abdomen. Y tenía pues aparte síndrome de abstinencia y tenía un hemotórax, por lo cual se le puso un tubo de tórax. El paciente mejoró, pero después empezó a presentar deterioro y se vio que empezó a presentar un hemotórax masivo, entonces se llevó a una toracotomía, como vemos aquí inicialmente, se vio que tenía una lesión del diafragma y inmediatamente pues se accedió a una laparotomía donde evidenciamos que tenía una lesión con un hemoperitoneo con algo de biliperitoneo también, porque ese mismo eh, cuchillo, que era un cuchillo enorme, le atravesó lo que es el pulmón, la pleura, lesiona todo el hígado, atraviesa todo el hígado, presenta también una lesión a nivel del conducto hepático común y después penetra también en la segunda porción del duodeno, que es lo que estamos viendo acá. Adicionalmente, también tenía una lesión a nivel de la arteria cólica derecha, por lo cual hace isquemia mesentérica y hay que resecarle todo el colon derecho. El paciente, a pesar de todo esto, requirió pues inotrópicos, intubación orotraqueal, antibióticos, estancia en UCI, evidentemente. Este es el paciente que se dejó con un BAC, evoluciona a pesar de todo de manera satisfactoria y esta es una segunda revisión donde vemos pues que aquí tenía una laceración pequeña, pero estaba muchísimo mejor y después pues ya no le pudimos hacer seguimiento adicional porque se mandó a otra institución. Entonces, otro algoritmo importante es cómo vamos a hacer la lesión, el diagnóstico de una herida cardíaca. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones en el área precordial, está agónico, taponado, esternotomía, está estable, le seguimos con ultrasonido cardíaco. Si el ultrasonido es negativo, vamos a repetir la ultrasonografía a las 6 horas antes del ingreso. Si es negativo, pues manejamos otras lesiones o si no se le da egreso. Si es positiva o dudosa, pues lo llevamos a ventana pericárdica. Si es positivo o dudosa de entrada, lo llevamos a ventana pericárdica. Y si esto es negativo, manejo otras lesiones de egreso. Si es positiva, lo que les decía pues el doctor González, que hacemos un drenaje y una irrigación con solución salina tibia. Y si definitivamente pues no hay sangrado activo, consideramos manejar otras lesiones o a dar egreso al paciente. Pero si tiene un sangrado activo, pues vamos a llevarlo a toracotomía o esternotomía. Si tienen lesiones transmediastinales, entonces podemos hacer UTAC helicoidal o angioTAC. Entonces, dependiendo de la sospecha, si tengo evidencia ya de que tengo algún tipo de lesión a nivel del árbol traqueobronquial o de esófago o de lo que sea, entonces miramos a ver qué tipo de manejo requiere y lo llevamos al manejo, pues dependiendo de cada lesión. O si tenemos solamente pues como sospecha de que haya algún tipo de lesión, entonces vamos a hacer imágenes o ayudas diagnósticas dependiendo de lo que sospechemos, una endoscopia, una traqueobroncoscopia, un ecocardiograma o una angiografía, un esofagograma. Eh, y si tenemos que no tiene ninguna lesión, entonces vamos a observarlo dependiendo pues también del comportamiento de la lesión. Esta es otra foto eh, del doctor Figueroa. Y finalmente, si el paciente entra en paro,
debemos mirar pues desde hace cuánto está en paro, cómo es el trauma, si es cerrado, si es penetrante, si el paciente tiene signos de vida, si descartamos pues lesiones que no sean compatibles con la vida, pues como por ejemplo que tenga, eh, mm, que tenga una lesión muy importante a nivel cerebral, y pues si consideramos que no tiene nada de esto, y tiene alguna de estas lesiones que les planteo acá, pues se deben parar esfuerzos y considerar el paciente fallecido. Pero si descartamos todo esto, pues se inicia transfusión masiva, se verifica la vía aérea y se inician compresiones cardíacas, ¿listo? Pero si es trauma cerrado, entonces debemos llevar a toracotomía bilateral o considerar, mira, si se puede realizar un REBOA en la zona 1, y mirar si requiere compresiones o una toracotomía de resucitación después del REBOA. O si es un trauma penetrante, pues miramos si es torácico, pues hacer una esternotomía o toracotomía, y si es extratorácico, en algunos casos pues se puede realizar el REBOA, que pues está bastante discutido, pero en nuestra escuela se utiliza bastante, en especial en la Fundación Maya Lili, y después de esto, pues hacer una capnografía para revisar si el paciente tiene una capnografía adecuada o se para el esfuerzo adicional. Listo, esto es lo que les quería compartir. Nelson Mandela dijo, todo se ve imposible hasta que se hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Excelente revisión. Dado los cambios que hay en la edad de atención pediátrica, pues es muy necesario que nosotros estemos incrementando nuestro conocimiento en trauma, y el paso de los residentes de cirugía general por el servicio pues trae un valor agregado en el sentido en que podemos aprovechar bastante su conocimiento, el conocimiento que tiene nuestra universidad en trauma, el hecho de la segunda especialidad en cirugía de trauma y emergencias, pues hace que tengamos ahí un arma a nuestro favor en la que los cirujanos generales nos pueden ayudar mucho, y basado pues también en la literatura de la edad pediátrica, pues podemos ir haciendo muchas guías de manejo. En este momento, pues estamos junto con el doctor Anuar Hidrobo construyendo la clínica de cirugía pediátrica de trauma, y todas estas revisiones, pues, están allí incluidas, y quisiera, pues, invitarlos como asesores, pues, de esta clínica para que nos den sus aportes y podamos, pues, estar creciendo cada día más. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Por favor, levanten la mano y con mucho gusto podrían participar. Buenos días, José Luis. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, agradecerles el esfuerzo y la presentación del día de hoy a Angélica y a usted como tutor. Creo que fue muy ilustrativo el manejo de los casos que presentaron, y en general toda la parte básica que es muy importante repasar, la epidemiología, la anatomía, teniendo en cuenta que el grupo de participantes es diverso, desde estudiantes hasta especialistas y demás personal que nos acompaña. Muy importante esa parte que habló Angélica. Personalmente solamente he tenido un caso de un síndrome de compartimiento torácico, y fue bastante complejo, difícil de manejar, a tal punto que el paciente falleció después de una esternotomía por un trauma, una dilatación cardíaca, dejando el tórax abierto, y en realidad los efectos hemodinámicos y el compromiso cardíaco es bien importante, y el paciente falleció. Como vieron en los casos que se presentaron también, casos especiales de
lesiones que uno piensa que tienen poco que hacer, pero en la medicina intervencionista cada vez tiene más utilidad en cuanto a la instalación de endoprótesis y evitar las cirugías convencionales invasivas abiertas. Pues estamos para apoyar todos los esfuerzos en lo de la clínica de trauma, y es obvio que ahora con las normas de atención es muy importante que todos estemos lo más al día posible en estos temas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Dueñas, bienvenido. Buenos días, una felicitación a ambos. Siempre es importante una revisión porque podría uno pensar, ya lo revisamos el tema, pero los enfoques que le da cada tutor y cada presentador te sacan más y más a un tema, y me parece que el tema estuvo bastante bien manejado. En el chat hay felicitaciones desde Chile, el doctor Guillermo Concha, que lo invitamos a la charla y que está pendiente siempre del trauma por la experiencia del hospital universitario. Ahora es importantísimo, con los cambios que vienen en varias de las instituciones donde trabajamos, ya se tomó la decisión de ir hasta 18 años por algunos arreglos institucionales. Nosotros no íbamos sino hasta 14 y 15, y ya ahora vamos a 18 y empezamos a notar un vacío de algo que dejamos de hacer, porque el entrenamiento hasta los 18 años lo habíamos recibido. Entonces, creo que es importante retomar nosotros como cirujanos pediatras este tipo de charlas, y algo muy importante que ayuda cuando te llega un caso de esto, que son los algoritmos que están bien claros, como los expuso la doctora, y básicamente los algoritmos de la Universidad del Valle, que tienen todo el soporte y los antecedentes y la estadística y epidemiología del servicio. Felicitaciones a ambos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Andrés Felipe. Sí, muy buenos días para todos. Yo también quiero felicitarlos porque la verdad, colocar un tema tan amplio y con tantas aristas de una forma tan simple es bastante complicado, porque el trauma tiene esa particularidad, y es que tiene muchas escuelas, muchas formas de verlo y de tratarlo, pero al fin y al cabo tiene que tener una síntesis demasiado buena, porque cuando nos enfrentamos a la realidad del paciente con trauma, los conceptos tienen que estar bastante claros. Tan claros como que muchas veces son muchos conceptos resumidos en algoritmos, como lo hizo Angélica muy bien en la presentación y con la tutoría del doctor Castillo, porque la toma de decisiones tiene que ser rápida. De eso depende en muchos casos la vida del paciente, y definitivamente apoyo en que es muy importante que nuestro servicio esté ligado al servicio de cirugía general de la universidad, porque evidentemente pues es un servicio que tiene una gran experiencia, y no es solamente una experiencia a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, y es pues tristemente una consecuencia de una violencia muy grande pues que vivió nuestro país en los últimos, o que ha vivido y está viviendo más bien en los últimos 30 años, pero de las cuales han quedado cosas muy buenas como estas, y es por eso que el servicio de cirugía general viene rotantes de todo el mundo, porque este tipo de cosas se manejan de una manera muy práctica y una manera muy sencilla. Entonces, nuevamente una felicitación, y espero que continúen este tipo de revisiones de trauma que son muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Si hay dudas, de pronto quedaron o los algoritmos no alcanzaron pues a tomarlos y anotarlos, esta charla va a quedar grabada y se les va a compartir el link para que la tengan pues guardada ustedes también en su archivo personal. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, que estén bien. Yes.